Era un ex Navy SEAL en busca de un rincón tranquilo donde aliviar su corazón agotado, y con apenas nada en sus bolsillos, adquirió una cabaña olvidada en lo profundo del invierno de los Apalaches. Pero en el instante en que llegó, el silencio se sentía denso y extraño, y Bear, su envejecido pastor alemán, se detuvo en seco y emitió un único gruñido. Si este comienzo llegó a tu corazón y crees que la fe todavía conduce a las almas perdidas al lugar correcto en el momento preciso, deja la palabra amén en los comentarios como una silenciosa oración de esperanza. El inicio del invierno había descendido con suavidad sobre las montañas de los Apalaches, no con violencia, sino con un frío constante y paciente que amortiguaba los sonidos y ralentizaba los pensamientos, el tipo de estación que invitaba a la reflexión más que al temor. Y en una de esas tardes grises, Michael Turner conducía su vieja camioneta por un camino estrecho bordeado de robles desnudos y pinos cubiertos de nieve, el cielo de un blanco pálido y apacible sobre su cabeza, el aire tan quieto que podía escuchar su propia respiración. Michael tenía 56 años, un ex Navy SEAL cuyo cuerpo aún conservaba la solidez cuadrada de su pasado, aunque el tiempo y las lesiones habían comenzado a reclamarlo. De hombros anchos y estatura elevada, con un rostro curtido por años de sol y sal. Su cabello oscuro, ahora surcado de plata, lo llevaba corto más por costumbre que por disciplina, y su mandíbula, firme y angular, solo se suavizaba ligeramente por una barba grisácea que ya no se molestaba en afeitar. Había en él una reserva callada que los desconocidos solían confundir con frialdad, pero quienes lo habían conocido antes de la guerra habrían reconocido en ella algo completamente distinto, una bondad cuidadosa forjada por la pérdida, el tipo de bondad que aprendió a escuchar más que a hablar. No siempre había sido un hombre solitario. En otro tiempo había liderado equipos, entrenado a hombres más jóvenes, confiado a otros su propia vida en lugares donde la confianza no era opcional, sino la supervivencia misma. Esa versión de Michael había comenzado a desvanecerse tras una explosión en una carretera en el extranjero que le arrebató más que la audición por un instante, y más que el sueño durante años, dejando atrás un dolor persistente en el hombro y una herida invisible más profunda que hacía que las multitudes le resultaran sofocantes y el ruido le pareciera afilado. El mundo después del servicio le había parecido demasiado acelerado, demasiado ruidoso, demasiado descuidado con el sufrimiento, y con el tiempo Michael había elegido la distancia no por amargura, sino por necesidad de respirar. A su lado, en el asiento del copiloto, descansaba Bear, un pastor alemán cuyo hocico llevaba tiempo vuelto gris, su otrora espeso pelaje negro y canela ahora adelgazado en caderas y hombros, su cuerpo pesado por la edad, aunque sus ojos seguían siendo profundos e inteligentes, de un ámbar marrón vigilante. Bear tenía casi 11 años, una edad avanzada para un perro de su tamaño, y se movía con la lenta dignidad de quien había conocido el propósito, sus movimientos deliberados, su respiración estable aunque superficial. No había sido un perro militar, aunque la gente solía suponerlo al ver cómo observaba la carretera o aguzaba las orejas ante sonidos desconocidos. Michael había encontrado a Bear años atrás detrás de una clínica veterinaria, abandonado tras una cirugía que sus anteriores dueños ya no podían costear. Y algo en la silenciosa resistencia del animal había reflejado la suya propia. Desde entonces habían recorrido juntos una vida reducida a lo esencial, largas caminatas, comidas sencillas, trabajo voluntario en un refugio de animales rural cuando las articulaciones de Bear lo permitían, y noches aparcados bajo cielos abiertos cuando el alquiler se convertía en una carga que Michael se negaba a justificar. La cabaña había llegado a su vida por casualidad. Un anuncio de ejecución fiscal enterrado entre docenas de propiedades que jamás podría permitirse. Una única fotografía que mostraba un techo hundido y una cerca torcida engullida por el bosque. Un precio tan bajo que parecía un error. $10 le habían bastado para obtener la escritura, aunque Michael sabía que el verdadero costo se mediría en trabajo, aislamiento y la lenta aceptación de que no estaba volviendo a empezar, sino eligiendo cómo terminar. No soñaba con restauraciones ni transformaciones. Solo quería quietud, un lugar donde Bear pudiera tumbarse al sol, y donde las noches transcurrieran sin sirenas ni gritos, donde los recuerdos pudieran aflojar su presa. Cuando la camioneta coronó el último repecho, la cabaña apareció ante él. Más pequeña de lo que sugería la fotografía,
su madera desgastada oscura contra la nieve, erguida sola entre los árboles como si hubiera estado esperando en lugar de olvidada. Michael se detuvo cerca de la verja, apagó el motor y dejó que el silencio repentino se asentara. No era el silencio reconfortante de la naturaleza que recordaba de los ejercicios de entrenamiento de las cacerías de hacía mucho tiempo. Era tenso, estirado como la pausa antes de algo sin nombre. Bear levantó la cabeza despacio, las fosas nasales dilatadas, las orejas inclinadas hacia adelante, no en alarma sino en concentración, y Michael sintió una leve opresión en el pecho que no supo explicar. Se dijo que no era nada. Que la edad volvía cautelosos tanto a los hombres como a los perros, que la soledad solía sentirse extraña antes de sentirse segura. Bajó de la camioneta, las botas crujiendo suavemente sobre la nieve, el frío presionando con delicadeza su rostro, y avanzó para abrir la verja con una mano enguantada entumecida por su propia artritis. La bisagra metálica chirrió, un sonido pequeño en la vasta quietud, y Bear lo siguió bajando del asiento con esfuerzo cuidadoso, aterrizando más despacio de lo que habría hecho antes, y deteniéndose para recuperar el equilibrio. Michael esperó sin comentarios, paciente de la manera en que uno se vuelve tras aprender que no hay beneficio en apresurar el dolor. Mientras caminaban la corta distancia hacia la cabaña, Michael observó cómo el paso de Bear se volvía aún más lento, como la cabeza del perro se inclinaba hacia abajo, como su cola se inmovilizaba. La tierra parecía inalterada, y sin embargo, algo dentro del momento se sentía más pesado que la suma de sus partes. Michael se recordó a sí mismo por qué había venido. Se recordó que la paz rara vez se anunciaba con certeza, y que a veces la elección correcta no resultaba cómoda al principio. Llegó a la verja y apoyó la mano sobre la madera rugosa, y por un breve instante se permitió imaginar mañanas sin obligaciones, tardes moldeadas únicamente por el clima y la necesidad, veladas en las que el pasado permaneciera a distancia. Entonces Bear se detuvo por completo. Su cuerpo se tensó de un modo que Michael no había visto en años, los músculos bloqueándose no por miedo sino por reconocimiento. Y desde lo más profundo de su pecho brotó un único gruñido grave, contenido, deliberado, y absolutamente fuera de carácter en un perro que llevaba tiempo cambiando la desconfianza por la confianza. Michael se quedó inmóvil, cada instinto aguzado por la memoria, la mano apretándose contra la verja mientras seguía la mirada de Bear hacia la silenciosa cabaña, y sintió, por primera vez desde que había comprado la propiedad, que la paz que buscaba podría exigirle algo a cambio. El frío se había intensificado a medida que avanzaba la tarde, la luz adelgazándose hasta convertirse en una plata apagada que presionaba suavemente contra los árboles, y Michael Turner permanecía inmóvil junto a la verja, su respiración lenta y medida mientras sus ojos seguían la postura rígida de Bear hacia la parte trasera de la cabaña, donde la estructura descendía hacia una pequeña pendiente bordeada de maleza helada. No se apresuró, porque apresurarse no le había enseñado más que errores, y en cambio escuchó, dejando que los años de entrenamiento apaciguaran su pulso, dejando que el silencio hablara. Bear dio un paso adelante, luego otro, sus movimientos entorpecidos por la edad pero llenos de propósito, su gruñido desvaneciéndose en un silencio más inquietante que cualquier sonido, y Michael lo siguió a una distancia prudente, las botas hundiéndose en una nieve que se había endurecido como vidrio viejo. La parte trasera de la cabaña fue revelándose gradualmente, mostrando un pequeño alero donde en otro tiempo habrían colgado herramientas viejas, la madera de arriba oscurecida por el tiempo y el abandono. Y fue allí donde Michael la vio. Al principio su mente rechazó la forma, reordenándola en algo ordinario, una lona, una viga caída, cualquier cosa que no requiriera acción inmediata. Pero entonces el azul se impuso, inconfundible incluso bajo la escarcha y las sombras, una tela azul marino rasgada y rígida por el hielo, y el contorno de un cuerpo humano suspendido de manera antinatural en el aire. Colgaba de una gruesa cuerda enlazada sobre una viga transversal, sus botas suspendidas a escasos centímetros del suelo helado, la cabeza inclinada hacia adelante, el cabello oscuro pegado en mechones húmedos a un rostro manchado de suciedad y escarcha. Michael se movió entonces, la distancia reduciéndose en largas zancadas decididas que ignoraron la protesta de su hombro, y Bear lo siguió, colocándose directamente bajo la mujer, como si comprendiera exactamente qué peso estaba a punto de caer.
De cerca, los detalles golpearon con fuerza y rapidez. La manera en que el frío ya había reclamado demasiado color de su piel, la forma en que la chaqueta de su uniforme estaba desgarrada en la manga y abierta a lo largo de la costura, dejando al descubierto una tela empapada de oscuro donde la nieve y algo más se habían derretido y vuelto a congelar. Era una mujer de poco más de 40 años, quizás, delgada pero de complexión fuerte. Su estatura evidente incluso en suspenso, el rostro angular bajo la suciedad, con pómulos prominentes y una nariz recta enrojecida por el frío, los labios pálidos y ligeramente entreabiertos. Su cabello, castaño con leves reflejos cobrizos, había sido recogido con esmero en algún momento, pero ahora caía suelto, enredado por el viento y la lucha, y Michael reparó en los moratones que le rodeaban las muñecas donde la cuerda había mordido profundo, hinchando la piel en bandas oscuras y airadas. No necesitaba ver una placa para saber lo que significaba el uniforme, pero la vio de todas formas, opacada y arañada, todavía prendida con obstinación en su pecho, y algo en su interior se apretó sin tener nada que ver con viejas lesiones. Bear gimió suavemente, un sonido que Michael no había escuchado en años, y presionó su cuerpo contra las piernas de la mujer, irradiando calor hacia arriba, como si el instinto solo pudiera ser suficiente. Michael extendió la mano hacia su cuchillo sin pensarlo, el movimiento fluido y practicado, y se apoyó bajo el peso de ella antes de cortar la cuerda con un único tirón decisivo. Las fibras cortadas se separaron de golpe, y ella cayó en sus brazos, más pesada de lo esperado, el cuerpo rígido por el frío, el impacto sacudiendo su hombro y enviando una línea aguda de dolor por su brazo que agradeció como prueba de que aún era capaz de responder. La depositó con cuidado en el suelo, luego la alzó de inmediato, sosteniéndola contra su pecho como se transporta a un niño dormido, consciente de la forma en que su cabeza caía peligrosamente, consciente del leve sube y baja de su pecho que apenas perturbaba el aire. Bear caminó junto a ellos, flanqueando los pasos de Michael mientras entraban a la cabaña por la puerta trasera, que protestó antes de ceder a un espacio que olía a polvo, madera húmeda y largo abandono. Dentro el frío persistía, pero estaba contenido, y Michael la depositó suavemente en el suelo cerca de la chimenea, desprendiéndose de su propio abrigo pesado para envolverlo alrededor de sus hombros, frotando calor de vuelta en sus brazos con movimientos lentos y firmes que estimulaban la circulación sin pánico. Su respiración estaba ahí, débil, pero presente. Cada aliento era una frágil promesa que hacía valer el esfuerzo, y Michael se inclinó lo suficiente para sentirlo contra su mejilla, un susurro de vida que lo estabilizó más que cualquier palabra de aliento. Bear se instaló de inmediato a su lado, enroscando su envejecido cuerpo contra sus piernas, la cabeza apoyada ligeramente cerca de su rodilla, los ojos fijos en su rostro con una intensidad que rayaba en la reverencia. Y Michael reconoció la postura de incontables noches en que el perro había permanecido despierto junto a él, guardando no contra intrusos, sino contra recuerdos. Mientras trabajaba, fue tomando nota de la cabaña, las paredes agrietadas, la chimenea fría, la única ventana empañada de escarcha, y observó distraídamente que el lugar estaba peor de lo que había imaginado. Pero nada de eso importaba ahora. Lo que importaba era la mujer en el suelo, su uniforme marcándola como alguien que había llegado allí con un propósito, y el hecho innegable de que alguien más había pretendido que nunca se marchara. Encontró una cantimplora en su mochila y humedeció con cuidado sus labios, observando cualquier reacción. Habló en voz baja, aunque no esperaba que lo oyera, diciéndole que estaba dentro, que no estaba sola, que el frío iba perdiendo su dominio. Su voz sonaba más vieja de lo que él mismo se sentía, estable pero desgastada, y se dio cuenta con una callada sorpresa de que había echado de menos usarla de esa manera, como ancla en lugar de escudo. Los minutos pasaron, medidos no por relojes sino por la respiración de Bear y el lento retorno del color a las mejillas de la mujer, y justo cuando Michael comenzó a calcular el riesgo de moverla de nuevo, ella se agitó. Al principio fue leve, un temblor de dedos, una tensión en la mandíbula, luego un jadeo superficial que hizo que Bear levantara la cabeza de inmediato, las orejas alzadas, la cola dando un único y cauteloso golpe contra el suelo. Michael se inclinó más cerca, la mano suspendida cerca de su hombro, listo para estabilizarla si el pánico la dominaba, y sus ojos parpadearon abiertos, desenfocados y vidriosos,
revelando una mirada avellana apagada nublada por el frío y la confusión. No gritó, no se apartó, pero su respiración se aceleró, su cuerpo tensándose a medida que la conciencia regresaba, y Michael la guió a través de ello con voz baja y uniforme, diciéndole que estaba a salvo, que la cuerda había desaparecido, que la nieve estaba afuera y ya no sobre ella. Intentó hablar, no lo logró, luego tragó saliva con dificultad, los labios temblando antes de formar un sonido demasiado débil para captarlo, pero el esfuerzo en sí fue suficiente para que el pecho de Michael se aliviara con alivio. Bear se acercó más, el hocico rozando su mano con delicadeza, y ella giró la cabeza hacia él con un sonido suave e involuntario que pudo haber sido un sollozo o pudo haber sido gratitud. Y por primera vez desde que había llegado, Michael se permitió creer que cualquier maldad que se hubiera aferrado a la cabaña no había terminado su obra. La mujer volvió a respirar, más profundo esta vez, y Michael permaneció donde estaba, una mano apoyada ligeramente en su hombro, la otra sobre la cabeza encanecida de Bear, escuchando cómo el silencio recuperaba la habitación no como amenaza, sino como refugio frágil, sabiendo sin necesidad de decirlo que ese momento, esa elección de actuar, ya había alterado el camino que creía haber escogido. La respiración de la mujer se estabilizó a medida que el frío retrocedía centímetro a centímetro, y cuando sus ojos finalmente se enfocaron, lo hicieron con la alerta practicada de alguien entrenado para despertar en la incertidumbre. Su mirada se desplazó primero al techo bajo, luego a los rincones del cuarto, antes de posarse en Michael Turner con una calma cuidadosa y evaluadora. Seguía pálida, la suciedad en su rostro difuminada en líneas tenues donde la escarcha derretida había trazado su camino hacia abajo. Pero había fortaleza en la manera en que se sostenía, incluso tumbada en el suelo de la cabaña, los hombros erguidos a pesar del temblor que le recorría los brazos. Cuando habló, su voz salió áspera pero controlada, moldeada por la disciplina más que por el miedo. «Me llamo Anna Brooks», dijo, cada palabra deliberada, como si se anclara al momento. Tenía 42 años, le contaría él más tarde, alta y esbelta, con la complexión eficiente de alguien que pasaba largas horas al aire libre, su cabello castaño cortado justo por debajo de los hombros y ahora suelto, la piel clara bajo la suciedad, las pecas apenas visibles en sus pómulos una vez que el color comenzó a retornar. No había nada ornamental en ella, ninguna suavidad que sintiera necesidad de mostrar, solo una resolución callada que hizo que Michael se percatara de inmediato de que estaba en presencia de alguien que comprendía las consecuencias. Él asintió una vez, ofreciendo su propio nombre a cambio, y observó el destello de reconocimiento cruzar su rostro cuando ella tomó nota de su postura. La manera en que se movía con cuidado para proteger su hombro, la economía de movimientos que nunca terminaba de abandonar a quienes habían vivido por ella. «Fuiste militar», dijo ella, no como pregunta. Sus ojos fijos en los suyos. Michael no la corrigió de inmediato. Había aprendido que las personas no siempre necesitan precisión para entender la verdad. Bear levantó la cabeza al escuchar su voz y la observó con curiosidad solemne, sus ojos ámbar suavizándose cuando ella extendió una mano tentativa, los dedos rozando el pelaje de su cuello con una familiaridad que sugería largas horas calmando animales y personas asustadas por igual. «Se quedó conmigo», murmuró Anna más para sí misma que para Michael, y Bear respondió apoyando el mentón suavemente sobre su muslo, una aceptación silenciosa que hizo que algo se apretara detrás de las costillas de Michael. Cuando Anna intentó incorporarse, Michael la estabilizó con un toque ligero, sintiendo la tensión en sus músculos mientras ella probaba su equilibrio, observando los moratones en sus muñecas y la rigidez en sus movimientos que hablaba de horas suspendida en el frío. Hizo una mueca, pero no se quejó, ciñendo el abrigo más alrededor de sus hombros mientras se recomponía. Fue ella quien rompió el silencio, explicando sin adornos que la había traído a la montaña. Era una agente del condado asignada a un grupo de trabajo que revisaba transferencias de tierras en los límites del bosque nacional. Un trabajo que sobre el papel sonaba mundano, pero que en la práctica había revelado patrones que se negaban a tener sentido. Parcelas vendidas a una fracción de su valor. Servidumbres silenciosamente redirigidas, nombres que reaparecían donde no debían. Había seguido esos hilos sola después de que su compañero se trasladara inesperadamente, y el rastro la había conducido hasta la cabaña,
hasta un grupo de escrituras y registros que apuntaban no a una corrupción menor, sino a un esfuerzo sistemático por reclamar tierras protegidas mediante intimidación y borrado. Aún no mencionó nombres, pero Michael percibió el peso en su voz cuando describió la noche en que llegó, las figuras que salieron de la oscuridad con una facilidad ensayada. La manera en que hablaron como si la autoridad misma les perteneciera. No se apresuraron, dijo en voz baja. Querían que yo entendiera. Su mandíbula se tensó, y por un momento la fachada controlada se resquebrajó lo justo para que la rabia se asomara, no desbocada ni ruidosa, sino precisa y duradera. Michael escuchó sin interrumpir, su expresión ilegible, su atención fija no solo en sus palabras, sino en la manera en que las elegía, cuidadosa de distinguir los hechos de las inferencias, las acusaciones de las observaciones. Le recordó los informes dados bajo presión, de voces que permanecían estables incluso cuando las apuestas subían. Cuando ella terminó, la habitación se sintió más pesada, no de miedo, sino de implicaciones, y Michael se encontró sopesando la distancia entre la vida que había elegido y la que ahora se desplegaba a su alrededor. No le preguntó por qué había venido sola. Sabía que la respuesta yacía en algún lugar entre el deber y el tipo de integridad obstinada que se niega a esperar permiso. En cambio, le preguntó cuánto tiempo había estado afuera. Ella sacudió la cabeza una vez. El suficiente, dijo. Le ofreció agua de nuevo, y ella aceptó, tragando despacio, los ojos cerrándose brevemente como si agradeciera algo más que el líquido. La confianza entre ellos se formó no a través de la tranquilidad, sino de la contención, del reconocimiento mutuo de límites y capacidades. Anna observó cómo Michael se movía por la cabaña, encendiendo una pequeña estufa, revisando la puerta, deteniéndose para frotarle las orejas a Bear en un gesto habitual que hablaba de una larga compañía. Y comprendió que lo había moldeado lo había hecho profundamente. No haces preguntas que no necesitas que te respondan, observó. Michael se permitió una sonrisa tenue, del tipo que nunca terminaba de alcanzar sus ojos. Las preguntas tienen una manera de responderse solas, dijo. Afuera, el viento cambió, trayendo el sonido de los árboles crujiendo bajo la nieve, y Anna tomó un aliento cuidadoso, serenándose antes de volver a encontrar su mirada. Pensaban que me congelaría antes de que alguien lo notara, dijo, con las palabras planas, despojadas de autocompasión. Michael sostuvo su mirada sin pestañear. Pero no lo hiciste, respondió, igualmente calmado, la afirmación cargando no de arrogancia sino de certeza, y en ese sencillo intercambio algo se asentó entre ellos, una comprensión compartida de que la supervivencia no era un accidente sino una elección que se tomaba continuamente, incluso cuando el costo aún no estaba claro. La noche se instaló completamente alrededor de la cabaña, no de manera repentina ni dramática, sino con la silenciosa inevitabilidad de algo largamente esperado. Y en el interior, el pequeño espacio se sentía más estrecho a medida que el viento presionaba suavemente contra las paredes, poniendo a prueba las costuras y los recuerdos por igual. Michael se movía con lenta deliberación, atendiendo el fuego, comprobando el pestillo de la puerta, escuchando más que mirando, mientras Anna permanecía sentada envuelta en su abrigo cerca de la chimenea, su postura erguida a pesar de la fatiga que pesaba sobre sus hombros. Bear recorría la habitación con una inquietud que no encajaba con la calma de momentos antes. Sus uñas golpeteando suavemente contra los tablones deformados del suelo mientras se desplazaba de pared en pared, el hocico bajo, las orejas girando de manera independiente como si rastreara algo que solo él podía percibir. Michael lo notó de inmediato porque había aprendido hacía mucho a confiar en los patrones más que en las suposiciones, y Bear no estaba inquieto sin razón. El perro se detuvo cerca del rincón lejano de la habitación, junto a donde el suelo cedía ligeramente, los tablones más oscuros allí por el paso del tiempo y el desgaste, y comenzó a rascar. No era frenético, no era juguetón, sino insistente. Cada movimiento entorpecido por las viejas articulaciones pero impulsado por la concentración, el sonido un raspado sordo contra la madera. Tranquilo, chico, murmuró Michael al principio, más reflejo que orden, pero Bear no volvió la vista. Rascó de nuevo, luego se detuvo,
Luego presionó el hocico con firmeza contra la junta entre dos tablones, soltando un suave resoplido que vibró por su pecho. Anna lo observaba desde la chimenea, los ojos entrecerrados, no de miedo, sino de reconocimiento. No está equivocado, dijo en voz baja. He visto esa expresión antes. Se puso de pie con cuidado, apoyándose en la pared para estabilizarse, su movimiento todavía cauteloso pero controlado, y los tres convergieron en el rincón como atraídos por un acuerdo silencioso. Michael se arrodilló, pasando los dedos por el borde de los tablones, buscando algo que no encajara. Y ahí estaba, una leve flexión bajo la presión, un sonido hueco donde no debería haberlo habido. El recuerdo llegó entonces sin ser llamado, no de combate, sino de informes en habitaciones oscuras donde el objetivo nunca había sido la fuerza sino el descubrimiento, donde la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto dependía de lo que estaba oculto en lugar de lo que era visible. Tomó una pequeña palanca de su mochila, el metal frío en su mano, y la introdujo con cuidado bajo el borde del tablón suelto, atento al sonido, atento a la condición de Anna, consciente de que lo que hubiera debajo había permanecido sin perturbarse por una razón. El tablón se levantó con un suave crujido, liberando un aliento de aire viciado que olía a polvo y óxido, y debajo, envuelta en hule endurecido por la edad, reposaba una pequeña caja de metal, no más grande que una barra de pan, su superficie arañada y opacada, el pestillo rígido pero intacto. Bear se sentó de inmediato, la postura orgullosa a pesar del temblor en sus patas, como si el acto en sí hubiera cumplido algún deber no pronunciado. Y Michael se encontró apoyando una mano sobre la cabeza del perro, un reconocimiento silencioso que no necesitaba palabras. Abrió la caja con cuidado, la bisagra protestando con un débil chirrido, y en su interior había papeles doblados y redoblados, mapas marcados con líneas precisas y copias de escrituras con nombres que Anna reconoció de inmediato, familias locales, parejas mayores, parcelas que bordeaban tierras protegidas. Anna se arrodilló a su lado, la respiración superficial pero estable mientras revisaba los documentos con cuidado metódico, los dedos trazando fechas y firmas, detectando inconsistencias que saltaban a la vista ahora que el contexto había sido restaurado. Esto no fueron ventas, dijo, la voz tensa pero tranquila. Fueron coerciones, explicó con rapidez, señalando cláusulas enterradas en el texto, notarizaciones que no coincidían con los registros del condado, límites silenciosamente reconfigurados, todo ello formando un patrón demasiado deliberado para desestimarlo como error. Michael escuchó, su mirada desplazándose entre los papeles y el fuego, el recuerdo de misiones pasadas entretejido en sus pensamientos, operaciones en las que el objetivo nunca había sido eliminar una amenaza, sino exponerla, traer algo oculto a la luz y dejar que la verdad hiciera el resto. Recordó una de esas misiones en un lugar lejos de las montañas, donde el equipo había pasado semanas observando en lugar de actuar, documentando en lugar de confrontar, porque las consecuencias de una acción prematura habrían sepultado a las mismas personas que pretendían proteger. Esa lección lo había acompañado mucho después de que el uniforme quedara guardado, dando forma al hombre que se convirtió cuando la violencia ya no era su herramienta. Anna se recostó contra la pared, la fatiga reclamando finalmente un rincón de su resolución, y estudió a Michael con una mirada que mezclaba gratitud y cálculo. No dudaste, dijo. La mayoría lo habría hecho. Michael se encogió de hombros ligeramente, el movimiento cuidadoso. No todo lo que vale la pena defender requiere una pelea, respondió. Bear se levantó y fue a su lado, instalándose contra su pantorrilla, la respiración lenta y audible, y Anna posó la mano sobre su cabeza sin pensarlo, el contacto anclándolos a ambos. La cabaña crujió suavemente a medida que la temperatura caía más, y Michael recogió los documentos de vuelta en la caja, envolviéndolos de nuevo en hule antes de deslizarlos al fondo de su mochila. Su peso se sentía más grande de lo que su tamaño sugería, no por el miedo, sino por la responsabilidad, una carga familiar que en otro tiempo había aceptado como parte del trabajo, y que ahora encontraba retornando bajo una forma diferente. Anna lo observó hacer esto, su expresión ilegible, y luego pronunció las palabras que habían ido tomando forma desde el momento en que Bear rascó el suelo por primera vez. Si esto sale a la luz, dijo en voz baja, alguien volverá. No había pánico en su voz, solo un hecho,
y Michael encontró su mirada con la misma calma estable que había ofrecido desde el principio. Afuera, el viento se elevó ligeramente, trayendo el sonido distante de una rama rompiéndose bajo la nieve, y las orejas de Bear se alzaron en respuesta, su cuerpo angulado hacia la puerta, como si ya se preparara para lo que pudiera seguir. Michael volvió a colocar el tablón suelto en su lugar, dejándolo apenas lo suficientemente imperfecto como para recordarlo, y por primera vez desde que llegó a la cabaña, comprendió que la quietud que había comprado no era un final, sino una pausa, una que le pedía que decidiera no si quería involucrarse, sino si estaba dispuesto a quedarse quieto cuando quedarse quieto significaba mirar hacia otro lado. Se levantó despacio, el viejo dolor en el hombro como un compañero familiar, y asintió una vez a Anna, un acuerdo tácito pasando entre ellos de que lo que viniera después se afrontaría con intención más que con miedo, y que la verdad que Bear había descubierto no volvería a ser enterrada sin un coste. La noche estrechó su dominio sobre la montaña, el viento reduciéndose a un susurro inquieto que se deslizaba a lo largo de las paredes de la cabaña. Y Michael Turner sabía que la quietud no duraría, porque la quietud rara vez lo hacía una vez que se había tomado una decisión. Terminó de asegurar la puerta y apagó todas las llamas menos la más pequeña de la estufa, dejando la habitación iluminada apenas lo suficiente para moverse sin llamar la atención, mientras Anna permanecía sentada cerca de la chimenea, los hombros erguidos bajo su abrigo, los ojos alertas a pesar de la fatiga que se asomaba a las líneas de su rostro. Bear se desplazó más cerca de la puerta principal, su cuerpo angulado hacia la oscuridad exterior, las orejas alzándose y bajándose como si sintonizara una frecuencia distante, y Michael sintió el familiar clic en su mente que señalaba la preparación en lugar del pánico. Se acercó a la ventana y corrió la cortina una fracción, escudriñando la estrecha carretera de montaña que serpenteaba junto a la cabaña como una pálida cinta. Y allí, mucho más abajo, lo vio, el débil y deliberado resplandor de unos faros ascendiendo de manera constante. Luego otro juego detrás, separado por una distancia cuidadosa. No estaban perdidos, no vagaban. Se movían con intención. Los motores a ralentí. Las luces inclinadas de un modo que hablaba de hombres que preferían pasar desapercibidos. Michael retrocedió desde la ventana y encontró la mirada de Anna. Ella no necesitó explicación. Había visto antes ese tipo de aproximación, la que anunciaba presión sin ruido. Están comprobando, dijo en voz baja. Quizás contando. Michael asintió una vez. Había esperado tiempo, luz del día, la opción de la invisibilidad, pero la esperanza no era un plan, y esconderse nunca había resuelto nada que él respetara. Tomó su teléfono. La pantalla atenuada al brillo más bajo, y se desplazó hasta un nombre que no había usado en años, un hábito interrumpido no por la distancia, sino por la comprensión de que algunos puentes se guardaban en reserva para los momentos que importaban. David Harris respondió al segundo tono, su voz estable y concisa incluso antes de que el reconocimiento se asentara. David era un hombre alto y enjuto de poco más de 60 años, con el cabello corto y plateado pronto por el estrés más que por la edad, el rostro angosto con pómulos pronunciados y un pliegue perpetuo entre las cejas que se había profundizado tras la pérdida de un compañero durante un caso de corrupción años atrás. Un acontecimiento que había endurecido su determinación y refinado su paciencia. Ahora trabajaba con una unidad de investigación federal, no porque anhelara la autoridad, sino porque creía que la rendición de cuentas requería alcance. Michael no desperdició palabras. Dio coordenadas, un breve resumen y una única frase sobre documentos que no permanecerían ocultos por mucho tiempo. Hubo una pausa en la línea. Luego David exhaló despacio. No me llamaste por nada, dijo. Quédate donde estás si puedes. No traces una línea que no puedas borrar. Michael terminó la llamada con un tranquilo agradecimiento, comprendiendo los límites de qué ayuda podría llegar y cuándo, y se volvió hacia la habitación con el peso de la decisión asentado en sus huesos. Anna lo observó con una expresión que mezclaba resolución y algo más cercano al alivio. Casi lo dejé el año pasado, dijo de repente, su voz baja, como si se confesara al fuego más que a él. Michael la miró, esperando. Después del tercer caso que no llegó a ninguna parte,
continuó, después de que las amenazas empezaron a llegar a mi puerta en lugar de a mi bandeja de entrada, estaba agotada de sentir que el esfuerzo no importaba. Se detuvo, tragó saliva, luego lo miró a los ojos. Cuando cortaste esa cuerda, sí importó. La confesión no la hizo más débil. La estabilizó, y Michael reconoció el cambio, la manera en que el propósito retornaba, no como llama, sino como alineación. Afuera, los motores se desaceleraron, las ruedas crujiendo sobre la grava en algún punto debajo de la curva, y Bear se puso de pie, la postura erguida a pesar del temblor en sus patas traseras, el pecho expandiéndose con un aliento de advertencia silencioso. Michael se movió con una economía deliberada, tomando una linterna y dejándola de lado en lugar de encenderla, revisando el conducto de la estufa. Ajustando el pestillo para silenciar su traqueteo, los pequeños rituales de preparación aprendidos no en la guerra sino en la supervivencia posterior. Recordó una misión en la que el objetivo había sido dejarse ver en el momento justo, no antes ni después, y el recuerdo guiaba ahora su contención. Anna se levantó y se puso a su lado, más cerca que antes, su postura equilibrada a pesar del dolor en sus articulaciones, y él notó la manera en que se angulaba para vigilar su punto ciego sin pensarlo. Un hábito nacido del entrenamiento y la confianza. No estamos simplemente de paso, ¿verdad?, dijo. No era una pregunta. Y Michael respondió con un pequeño movimiento de cabeza. No, dijo. Estamos aguantando. Los faros coronaron el repecho inferior, luego desaparecieron de nuevo, como si sopesaran la distancia, y Bear se desplazó completamente hasta la puerta, las orejas apuntadas hacia adelante, la cola inmóvil, su presencia una declaración silenciosa de que lo que se aproximara no lo haría sin ser advertido. Michael apoyó una mano firme en el lomo del perro, sintiendo el calor bajo el pelaje adelgazado, y se permitió una breve gratitud privada por los años que habían compartido, por los instintos que permanecían agudos incluso mientras los cuerpos envejecían. La cabaña contuvo el aliento, la noche apretándose. Y en esa quietud, Michael sintió la claridad que había estado buscando desde que compró el lugar. No la paz como ausencia, sino la paz como compromiso, la disposición a permanecer cuando marcharse sería más fácil. Bear hacía guardia, inmóvil, y en algún lugar más allá de los árboles alguien detuvo su automóvil y escuchó, sin saber que la decisión que había tomado de regresar ya había recibido respuesta. La noche se extendió delgada e interminable, el frío agudizándose a medida que las horas avanzaban, y la cabaña permanecía como un testigo solitario en la ladera de la montaña, sus ventanas en oscuridad, su puerta cerrada por la intención más que por el miedo. Michael Turner se mantuvo cerca de la habitación delantera, su postura relajada en apariencia, pero exigente en propósito, el tipo de quietud aprendida a lo largo de años cuando la reacción importaba menos que el momento oportuno. No deambulaba. No miraba constantemente por el cristal. En cambio, medía el silencio, escuchando cómo el viento se desplazaba entre los árboles, la manera en que la nieve se asentaba contra la madera, el leve zumbido de motores que iba y venía por debajo de la cresta como si rodeara en lugar de acercarse. Anna permanecía sentada a pocos pasos detrás de él, envuelta en el abrigo pesado, la espalda recta contra la pared, los ojos abiertos y alertas a pesar de la fatiga que tiraba de sus músculos. Su rostro todavía llevaba las marcas de la exposición, moratones tenues a lo largo de la mandíbula y las muñecas. Pero había claridad en su expresión ahora, una alerta que no había estado cuando despertó por primera vez en el suelo de la cabaña. Bear yacía a los pies de Michael, su cuerpo angulado hacia la puerta, las orejas desplazándose ante el menor cambio de sonido, la respiración lenta pero con propósito, como si reservara fuerzas para algo que pudiera exigírsele antes del amanecer. Afuera, los faros reaparecieron, más cerca esta vez, y luego se cortaron abruptamente, sumiendo la carretera en una oscuridad que se sentía deliberada más que natural. Michael no se movió. Tomó en cambio una lámpara que había preparado antes, el cristal opacado por la edad, y la encendió con un único fósforo, protegiendo la llama con su mano. El suave resplandor se derramó en la habitación, no lo suficiente para anunciar su presencia al mundo, pero sí para cambiar el equilibrio, para sugerir ocupación en lugar de abandono.
La llevó despacio hasta la ventana y la colocó donde pudiera verse tenuemente desde afuera, luego regresó a su lugar sin una palabra. Anna observó esto con una comprensión creciente. «¿Quieres que sepan que estamos aquí?», dijo en voz baja. «Pero no cuán preparados». Michael asintió una vez. Recordó noches en lugares lejos de casa donde la luz había sido usada no para ver, sino para comunicar, para atraer la atención lejos de donde más importaba. El pomo de la puerta vibró una vez, un sonido de tanteo, luego se detuvo, y Bear se puso de pie, sin ladrar, sin gruñir, pero erguido, su presencia inconfundible incluso en la penumbra. Michael apoyó una mano calmante en el lomo del perro, sintiendo el leve temblor bajo el pelaje adelgazado por los años, y habló con suavidad, más para anclarse a sí mismo que para dar instrucciones. «Tranquilo, chico». Afuera, una voz murmuró, baja e indistinta, seguida del crujido de botas sobre la nieve, y luego un golpe, firme, pero no agresivo, diseñado para parecer razonable. Michael esperó un aliento completo antes de responder, acercándose al umbral y abriendo la puerta apenas lo suficiente para que el frío se colara y el resplandor de la lámpara se derramara hacia afuera. Un hombre estaba allí, de hombros anchos y pecho macizo, la barba sin recortar y oscura por la escarcha, los ojos vivos e inquietos bajo el ala de una gorra pesada. Tenía poco más de 40 años, calculó Michael, con la complexión de alguien acostumbrado al trabajo físico, el abrigo gastado pero bien conservado, la postura segura a la manera de los hombres que se apoyan en los números más que en los principios. Detrás de él, otra figura permanecía en segundo plano, más delgada, más joven, el rostro parcialmente oculto por una bufanda, la actitud menos resuelta. «Buenas noches», dijo el hombre barbudo, su tono casual, ensayado. «El camino está difícil, pensé que este lugar estaba vacío». Michael encontró su mirada sin hostilidad, la expresión neutral, la lámpara proyectando una luz estable sobre sus propios rasgos angulares, realzando las líneas talladas por el tiempo y la contención. «No lo está», respondió simplemente. Los ojos del hombre se deslizaron más allá de él, captando el borde de la silueta de Anna en el interior, la insinuación de un movimiento, y algo cambió en su actitud, no sorpresa, sino cálculo. «No quería causar problemas», dijo el hombre, aunque su mano no se movió del bolsillo. Michael sostuvo el silencio, dejándolo extenderse, sabiendo que la incomodidad solía llenar los vacíos que las palabras no podían. Anna se levantó detrás de él, avanzando entonces a la vista con una calma deliberada, su postura tranquila, su voz uniforme cuando habló. «Deberían irse», dijo, «antes de que esto se complique». El hombre la estudió, observando los moratones, las muñecas vendadas, la autoridad silenciosa que no tenía nada que ver con el volumen. Y por un momento, la montaña pareció esperar. Soltó una risa suave, un sonido sin humor. «Tú no decides eso», dijo. Michael desplazó la lámpara ligeramente, dejando que la luz alcanzara la placa, todavía prendida al uniforme de Anna bajo el abrigo, opacada pero inconfundible, y algo en los ojos del hombre se endureció, no de rabia, sino de reconocimiento. Dio un paso atrás, señalando con un pequeño gesto a la figura detrás de él, y los dos se retiraron a corta distancia, sus voces bajas y urgentes mientras hablaban. La puerta se cerró suavemente, y Michael exhaló de nuevo, la habitación volviendo a sentarse en sombra y resplandor. Anna soltó el aire despacio, la tensión aflojando de sus hombros, y miró a Michael con algo cercano al asombro. «No los amenazaste», dijo. «No huiste». Michael se encogió levemente de hombros. «Las amenazas invitan a respuestas», replicó. «El tiempo es más silencioso». Las horas transcurrieron de este modo, los hombres de afuera volviendo una vez más, circulando, tanteando, pero sin forzar nunca. Y cada vez Michael respondió con la misma presencia tranquila, la luz colocada de manera precisa, el silencio sostenido donde las palabras habrían delatado la intención. Anna observó y aprendió, comprendiendo ahora que la fortaleza no siempre se anunciaba con armas o mandatos, sino con la negativa a ser arrastrada a los errores. Bear permaneció vigilante a lo largo de todo ello, levantándose cuando era necesario, acomodándose cuando se le tranquilizaba,
su lealtad una fuerza constante y estabilizadora que los sostuvo a ambos. Entonces, justo cuando la fatiga empezaba a bordear la duda, el sonido atravesó la noche, distante al principio, luego inconfundible. El largo lamento de las sirenas transportado por el viento, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Michael cerró los ojos brevemente, no de alivio, sino de reconocimiento de un momento bien cronometrado, y Anna se permitió una pequeña y asombrada sonrisa mientras los faros barrían los árboles, reflejos azules y rojos danzando contra la nieve. La larga noche había resistido, y había sido suficiente. La mañana llegó sin ceremonias, el gris adelgazándose hasta convertirse en un azul invernal pálido que revelaba la montaña con detalle honesto. Y con ella llegó el sonido de motores aproximándose no en sigilo, sino en secuencia, puertas abriéndose, botas crujiendo, voces cargadas de propósito más que de amenaza. Michael Turner salió al porche cuando los primeros vehículos federales doblaron la curva, sus identificaciones claras y oficiales, su presencia medida y serena, y sintió una familiar liberación en el pecho que no tenía nada que ver con la victoria y todo con el orden restaurado. David Harris emergió del primer SUV con la misma economía deliberada que Michael recordaba. Alto y enjuto bajo un abrigo pesado, el cabello plateado recortado corto, el rostro angosto surcado por líneas talladas por años de escrutinio y pérdida, los ojos agudos pero no crueles. Saludó a Michael con un gesto que reconocía la historia sin reabrirla, luego volvió su atención al interior, escudriñando la cabaña, la pendiente, los árboles circundantes como si leyera una historia escrita en huellas y silencio. Anna Brooks permanecía cerca, envuelta en el abrigo de Michael, la postura firme aunque la fatiga todavía ensombrecía sus movimientos, y cuando David se acercó a ella, su tono se suavizó sin perder claridad. Se presentó, escuchó, y luego volvió a escuchar, la manera en que lo hacen las personas que tienen intención de actuar en consecuencia. En el interior de la cabaña, la caja que Bear había descubierto fue colocada sobre la mesa bajo plena luz del día, su contenido desplegado con cuidado, mapas aplanados, escrituras alineadas, notas fotografiadas y registradas, cada pieza de papel perdiendo el poder del secreto al ganar el peso del expediente. Los agentes trabajaron con eficiencia, sin prisas, sus preguntas precisas, sus miradas respetuosas, y Michael observó el proceso con una satisfacción silenciosa nacida del reconocimiento. Este era el otro lado de las misiones que recordaba, la parte que rara vez hacía ruido, pero determinaba los desenlaces. Anna respondió lo que pudo, corrigiéndose cuando la memoria se difuminaba, anclando la especulación en los hechos, y con cada confirmación, la forma de la red se agudizaba, nombres conectándose, parcelas alineándose, puntos de presión revelados. A mediodía, David cerró la carpeta y encontró la mirada de Anna. Sus acciones se sostienen, dijo simplemente. Cumplió con su trabajo. Las palabras se posaron sobre ella como calor, y Michael vio cómo sus hombros se aflojaban, el último residuo de duda desvaneciéndose. Afuera, Bear tomaba el sol, su envejecido cuerpo angulado de manera precisa para absorber el calor, las orejas moviéndose hacia la actividad con dignificado interés. Y cuando llegó un camión veterinario, blanco, discreto y con propósito, se puso de pie con esfuerzo y agitó la cola una vez, un gesto contenido pero inconfundiblemente complacido. La veterinaria, una mujer llamada Clare Sutton, de ojos amables y manos prácticas, tenía poco más de 30 años, de estatura media con una complexión robusta moldeada por largos días levantando animales más que expectativas. Su cabello oscuro trenzado con esmero por la espalda, su actitud tranquila y reconfortante. Se arrodilló junto a Bear, le habló con suavidad, examinó sus caderas y hombros con presión cuidadosa, escuchó su corazón y sonrió de una manera que transmitía alivio sin promesas vacías. Es viejo, dijo con franqueza. Pero no ha terminado. Describió suplementos, ejercicios sencillos, tiempo. Bear aceptó la atención con paciencia estoica, sus ojos ámbar siguiendo sus movimientos, y cuando ella terminó, le rascó bajo la barbilla y lo llamó héroe con una sonrisa que hizo reír a Anna por primera vez desde la noche en que llegó. La información se propagó rápidamente después, no como rumor sino como respuesta. Investigadores dispersándose hacia el pueblo,
órdenes redactadas, llamadas realizadas, la maquinaria de la rendición de cuentas girando con momentum constante. Anna permaneció junto a David mientras él explicaba los pasos siguientes, el lenguaje claro y procedimental. Y cuando terminó, ella miró de vuelta hacia la cabaña, el porche, los árboles que habían enmarcado la noche más larga de su carrera. No planeé ser rescatada aquí, le dijo a Michael en voz baja. Él comprendió lo que quería decir. Los lugares adquieren significado no por intención, sino por resultado. Más tarde, mientras los vehículos comenzaban a partir, David se demoró lo suficiente para apoyar una mano en el hombro de Michael, el apretón breve y sólido. «Lo hiciste bien», dijo. Michael asintió, aceptando la afirmación sin ceremonias. La montaña retomó sus sonidos habituales, el viento entre las ramas, el llamado distante de un pájaro, el tranquilo zumbido del trabajo concluido, y en esa claridad diurna, la cabaña parecía menos un refugio tomado por las circunstancias y más un punto de convergencia que había estado esperando. Anna avanzó, plantándose ante el porche, el abrigo doblado ahora sobre su brazo, el uniforme visible de nuevo debajo, su tela azul marino limpia de las peores marcas del invierno. Tomó un aliento, contemplando a Michael, a Bear descansando cerca, la pendiente más allá, y habló con una firmeza que se sentía ganada. «Este lugar no solo me salvó», dijo. Dijo la verdad. Michael encontró su mirada, sintió la luminosidad de ella asentarse, y por primera vez desde que había adquirido la cabaña, se permitió imaginar cómo podría verse defender algo cuando el peligro hubiera pasado y la luz del día permaneciera. La primavera llegó silenciosa a la montaña, no como un cambio dramático, sino como un suavizamiento gradual, la nieve retrocediendo de los huecos sombreados, el aire perdiendo su mordida, y la cabaña comenzando a parecer menos un refugio temporal y más un lugar que tenía intención de perdurar. Michael Turner trabajó de manera constante desde la mañana hasta la tarde, sus movimientos cuidadosos pero perseverantes, la mano izquierda clavando clavos mientras el brazo derecho descansaba cuando lo necesitaba, ya no como fuente de frustración sino como recordatorio de que debía ir a su propio ritmo. Las reparaciones fueron modestas al principio, un pasamanos del porche reforzado, una línea del techo parcheada, ventanas selladas contra el viento. Cada tarea completada con la paciencia que en otro tiempo había reservado únicamente para los demás. La cabaña respondió en consecuencia, los crujidos aflojándose, las corrientes disminuyendo, el interior calentándose no solo por la estufa sino por el uso. El rumor se propagó despacio, llevado por vecinos que habían visto vehículos federales ir y venir, por familias cuyos nombres aparecían en escrituras ahora devueltas, por veteranos que habían escuchado que existía un lugar donde no se requerían preguntas para ganarse el descanso. Llegaron con cautela al principio, luego con una confianza creciente. Hombres y mujeres que llevaban las marcas del servicio y el tiempo. Algunos con perros cuyos hocicos habían encanecido, otros con gatos en transportines, todos compartiendo la misma esperanza silenciosa de que pudiera existir un rincón del mundo donde pudieran exhalar. Michael los recibió sin ceremonias, ofreciendo café, una silla, un oído atento cuando hacía falta, y espacio cuando no era así. No anunciaba la sanación. Simplemente le hacía lugar. Anna Brooks se convirtió en parte del ritmo sin fanfarrias, trasladándose a trabajo a tiempo parcial en el condado para poder quedarse cerca, su presencia estable y discreta. Tenía el hábito de llegar con una lata de galletas o una tetera bajo el brazo, el cabello castaño ahora recogido en una trenza suelta, la postura relajada de una manera en que no lo había estado antes, las líneas de tensión aflojándose en su rostro a medida que pasaban semanas sin amenazas ni sombras. Ella y Michael compartían té en el porche en las últimas horas de la tarde, la conversación fácil y sin forzar, a veces sobre asuntos prácticos, a veces sobre nada en absoluto, una compañía construida sobre el respeto mutuo más que sobre la expectativa. Bear reclamó el lugar más cercano a los escalones, su envejecido cuerpo extendido cómodamente al sol, las caderas sostenidas por una gruesa esterilla, la respiración regular, los ojos entreabiertos pero alertas, satisfecho de un modo que Michael en otro tiempo había temido no volver a ver. Niños de granjas cercanas los visitaban ocasionalmente, atraídos más por los perros que por la historia,
y Bear aceptaba sus manos gentiles con tolerancia digna, una lección viva de paciencia que no requería explicación. La veterinaria Clare Sutton pasaba mensualmente a revisar a los animales, su amabilidad práctica extendiéndose a consejos y palabras de aliento, y a menudo se quedaba a tomar sopa, riendo con facilidad, su presencia otro hilo entretejido en el tejido del lugar. A medida que el propósito de la cabaña se clarificaba, Michael talló un letrero de una rama de roble caída, su mano izquierda guiando la hoja despacio y con deliberación, cada letra formada con cuidado más que con adorno. Las palabras eran sencillas, elegidas no para impresionar sino para invitar. Y cuando terminó, Anna ayudó a lijar los bordes hasta dejarlos suaves, las manos firmes, la sonrisa suave. Juntos lo colgaron en la verja, la madera captando la luz de la tarde, el mensaje llano y honesto. Los visitantes comenzaron a quedarse más tiempo, permaneciendo una noche, luego dos, compartiendo comidas, historias, silencio, los pequeños rituales que reconstruyen la confianza en el tiempo ordinario. Michael descubrió que ya no medía los días por lo que evitaba, sino por lo que aportaba, la satisfacción callada de arreglar una bisagra, de escuchar sin necesidad de resolver, de caminar con Bear por el sendero al atardecer y sentir que el peso de la soledad se aliviaba sin aspavientos. Una tarde, cuando el cielo se profundizó hasta convertirse en un suave azul y las lámparas brillaron cálidas dentro de la cabaña, Anna se detuvo en la verja y miró atrás. La luz del porche proyectaba largas sombras sobre los tablones. «Se queda», dijo simplemente. Michael asintió, comprendiendo el significado en capas de las palabras. Encendió las lámparas una por una y las dejó encendidas durante la noche, no como señal de peligro, sino como bienvenida. Y por primera vez en años, la luz ardió de manera constante hasta la mañana, porque había personas que se esperaban de regreso, perros enroscados a salvo junto a la chimenea y un lugar que había elegido permanecer abierto, paciente y bondadoso. A veces los milagros que esperamos no llegan como truenos ni como rescates repentinos, sino como momentos silenciosos de valentía depositados suavemente en nuestro camino. Momentos en que Dios reúne a las personas indicadas exactamente en el instante en que se las necesita, recordándonos que incluso en nuestras temporadas más débiles, nunca estamos verdaderamente solos. En la vida cotidiana, cuando el camino se siente largo, cuando el agotamiento y la soledad pesan con fuerza sobre el corazón, la fe todavía puede abrir una puerta, encender una lámpara y dar propósito donde pensábamos que no quedaba ninguno. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Deja un comentario para hacernos saber desde dónde la estás viendo y suscríbete al canal para seguir acompañándonos a través de historias de sanación, redención y gracia. Que Dios te bendiga, proteja tu hogar, fortalezca tu corazón y guíe tus pasos a través de cada tormenta que enfrentes ahora y siempre.